¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 28 de noviembre. Esta es la parte final del análisis, el recuento de los distintos hechos y acontecimientos ocurridos en el pasado mes de octubre con relación a la noticia del plan de ajuste de la deuda y la economía de Puerto Rico. Al final, hoy haremos un último análisis de todo esto y unos comentarios finales. Entonces llega el día 26 de octubre. Titular: Procuran salvar el plan de ajuste. Tras la vista urgente presidida por la jueza Laura Taylor Swain, expertos consultados ven difícil la desestimación del caso para la reestructuración de la deuda pública, mientras la legislatura busca avalar hoy, pese a los reparos de la Junta de la Supervisión Fiscal, la medida que viabiliza el fin a la quiebra de Puerto Rico. A mediación, los desacuerdos por la deuda. La jueza Laura Taylor Swain advierte sobre la desestimación de la quiebra del gobierno. La jueza Barbara House se encargará de que las partes propongan un plan de ajuste de la deuda confiable. Participarán los presidentes de la Cámara y Senado, la Junta de Supervisión Fiscal y representantes del gobierno central. La jueza House informará el 2 de noviembre si es viable continuar con las vistas para confirmar el plan de ajuste de la deuda. El 4 de noviembre, la Junta de Supervisión Fiscal entregará al tribunal su postura en cuanto al plan propuesto. Para el 8 de noviembre está pautada la vista de confirmación de este plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico. Titular: regresará a votación la pieza legislativa. Aún con los reparos que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre los cambios realizados a la medida que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de la deuda, la Asamblea Legislativa buscará aprobar hoy la legislación que contiene las nuevas disposiciones para la emisión de bonos de obligación general, mientras se efectuará en las afueras del Capitolio una nueva jornada de manifestaciones. Aprobarían hoy la nueva versión. Cámara y Senado se disponen a dar paso a los cambios al proyecto 1033 que da luz verde a la reestructuración de la deuda. La legislatura se dispone a aprobar hoy una nueva versión del proyecto 1033 con un lenguaje acordado el domingo entre el gobernador Pedro Pierluisi y el liderato legislativo que protegería las pensiones presentes y futuras, así como recursos a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios. La Junta de Supervisión Fiscal dejó claro que no avalará el acuerdo, aludiendo que el lenguaje sobre las pensiones contiene una píldora venenosa porque echa a un lado la congelación de las pensiones. La jueza Swain ordenó a la Junta de Supervisión Fiscal, al gobernador Pierluisi y la legislatura a entrar en un proceso de mediación. La jueza Hauser tendrá y rendirá un informe el 2 de noviembre para constatar si la audiencia de confirmación puede llevarse a cabo en las fechas programadas. Swain dijo que el plan de ajuste de la deuda tiene beneficios significativos para Puerto Rico. Titular: alcaldes advierten riesgo de cerrar operaciones. La Asociación de Alcaldes, compuesta por alcaldes miembros del Partido Popular Democrático, advierte del riesgo de cerrar operaciones. Reclaman que el proyecto de la Cámara de Representantes 1033 incluya la asignación de 62 millones del Fondo Federal a los municipios. Los municipios más pequeños están afectados con el recorte de la Junta de Supervisión Fiscal al Fondo de Equiparación que se nutre de contribuciones no cobradas por los gobiernos municipales. Habrá crisis en los servicios esenciales porque la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal es adversa a los municipios, ya que agrava la crisis fiscal obligando al cierre administrativo de esos municipios más pequeños. Ahora sabemos que el plan de ajuste de la deuda se quedó corto con los municipios. En uno de nuestros diarios más importantes de Puerto Rico,
se hizo una edición especial sobre el plan de ajuste de la deuda. ¿Y ahora qué? La jueza Laura Taylor Swain, quien advirtió que su paciencia se está acabando, negó la petición para aplazar las vistas de confirmación del plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico. La decisión de mantener esa sesión para el 8 de noviembre abre un impredecible desenlace del proceso que busca reorganizar las finanzas del país. La magistrada encargó una mediación a la jueza Barbara Hauser entre el gobernador, la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal. El peor escenario sería abortar el plan de ajuste de la deuda y desestimar el proceso judicial, lo que dejaría a la isla sin la protección de la ley promesa, que ha evitado todo tipo de litigios y demandas en los últimos 5 años. La legislatura votará hoy sobre su propuesta enmendada para organizar las pensiones, pero la Junta de Supervisión Fiscal se opone al argumentar que no hay fondos disponibles para pagar tales compromisos. El Senado pone en marcha su plan. Llevarán hoy a votación el proyecto de la Cámara 1033 con enmiendas, pese al rechazo anticipado de la Junta de Supervisión Fiscal durante la vista. He aquí la opinión del economista Gustavo Vélez. La jueza habló claro. Concluyó el tiempo. Puerto Rico chocó con una dura realidad: la quiebra de su gobierno debido a la mala gestión pública tendrá dramáticas consecuencias sobre todos los sectores, particularmente los más vulnerables. Opinión del economista Heidi Calero. Urge reestructurar nuestra economía. La legislatura y la rama ejecutiva arriesgan el futuro de este país durante los próximos 25 años si insisten en que no se recorte nada de las pensiones de los empleados públicos. Este país se merece algo mejor. No olvidemos que el mayor empleador, el mayor patrono empleos en Puerto Rico es el gobierno central. Nota de editorial de un diario. Aprobar el plan de ajuste de la deuda es apostar por la salvación del país. Si algo positivo ha tenido la vista de emergencia convocada por la jueza del Tribunal de Quiebras, Laura Taylor Swain, es que las cartas han sido puestas sobre la mesa y nadie puede albergar la menor duda de que vivimos un momento trascendental. Hay que cumplir con los plazos que nos impone nuestra particular coyuntura jurídica sin más excusas ni dilaciones. Opinión del economista Juan Lara. La jueza Swain mantiene el rumbo. Todo parece indicar que la sangre no llegará al río y que las partes llegarán a un acuerdo que proteja las pensiones y permita la aprobación del plan de ajuste de la deuda. La opinión del licenciado Carlos Díaz Olivo. Puerto Rico, el juego se acabó. La jueza Laura Taylor Swain blandió la espada y encaminó los procesos hacia la conclusión del litigio sobre la quiebra de Puerto Rico ante su consideración. La opinión del economista Vicente Feliciano. Hora cero para la quiebra isleña. Si alguien está preocupado en cuanto a la capacidad de Puerto Rico para cumplir con el plan de ajuste de la deuda, tendría que estar opuesto a la propuesta de la legislatura. Opinión del licenciado Jay Fonseca. A rehacer el gobierno con honestidad. A corto plazo, lo responsable sería aprobar el plan de ajuste de la deuda tal y como ha sido presentado y encaminar todas las reformas que se supone que hubiéramos hecho desde el año 2006, cuando empezó la insolvencia del gobierno. Llega entonces, por fin, el día 27 de octubre. El gobernador firma el proyecto 1033. El primer ejecutivo firmó anoche el proyecto tras la aprobación de la Cámara y Senado, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal, que ya ha presentado reparos con la medida, afirmó que le evaluaría para determinar si facilita o no la confirmación del documento que viabilizaría el fin de la quiebra. Se incluye el lenguaje que protege a las pensiones, pero exigen que la Junta elimine reducción de pensiones. Asaf señala que el plan de ajuste aún conserva ese lenguaje.
no bajan la guardia las protestas contra el plan de ajuste de la deuda. Opinión de la profesora de Derecho Emalén García García. ¿Qué esperar de un proceso de mediación? Le corresponde a la jueza mediadora informar si un acuerdo satisfactorio es posible, si se ha logrado o si las diferencias son irreconciliables. Pero el gobernador Pierluisi apuesta al proceso de mediación. Entiende que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal podrán limar sus asperezas para sacar a la isla de la quiebra. Editorial de un periódico de la isla. En el proceso de mediación sobre el plan de ajuste de la deuda ordenado por la jueza Swain, es imperativo que el gobierno de Puerto Rico, sus líderes del Ejecutivo y los legislativos y la Junta de Supervisión Fiscal demuestren su compromiso de negociar de buena fe, con rigurosidad y absoluta confidencialidad para alcanzar el consenso deseado. Opinión del licenciado Leo Aldrich. En vez de objetarla de antemano, la Junta de Supervisión Fiscal debe darle una nueva vista a la ley e intentar evitar, si es posible, una mediación o litigio. Finalmente, llega el último día en este recuento de los hechos, 29 de octubre. La Junta de Supervisión Fiscal seguirá con el proceso de confirmación del plan de ajuste de la deuda. Este plan reduce la deuda de Puerto Rico a niveles sostenibles y su confirmación brindará una base para el crecimiento económico sostenible. La Junta de Supervisión Fiscal tendrá un mecanismo para ir a negociar con los acreedores del gobierno ante la jueza Laura Taylor Swain. Falta ir al tribunal y acordar con los acreedores. Está listo el dinero para pagar el servicio de la deuda. El Departamento de Hacienda confirma que tienen acumulados 17,000 millones de dólares para ese propósito. Se pagará esa cantidad a los acreedores. La jueza de quiebras y el líder del equipo de mediación de los casos de título, Barbara Hauser, recomienda continuar adelante con la renegociación de la deuda. Se logra el tan anhelado consenso. El día 8 de noviembre irá todo esto ante la jueza federal Laura Taylor Swain, 17,000 millones de dólares en pago a los acreedores del gobierno, el plan de ajuste sostenible que facilitará la recuperación económica de la isla de Puerto Rico. Este ha sido un recuento bastante exhaustivo de los hechos ocurridos entre la Junta de Supervisión Fiscal, la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico, los acreedores, la Universidad de Puerto Rico, tanto su administración como los estudiantes, la empresa privada en Puerto Rico, es decir, toda una serie de opiniones, de temores, de economistas, de licenciados que tienen todas estas columnas de opinión en los diarios, que tienen programas en la televisión y en la radio. Este es un tema que ha estado muy sonado y que ha preocupado mucho a los puertorriqueños durante el mes de octubre. Es por esta razón que hemos hecho este recuento extendido en todos los domingos del mes de noviembre. Análisis final. Todo lo que hemos visto y escuchado, todos los pasos que se han dado, toda la politización de los partidos predominantes tradicionales de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, en un gobierno compartido. El Partido Nuevo Progresista tiene la gobernación. El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia pertenece a ese partido. Pero la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, es decir, las dos cámaras que componen la legislatura de Puerto Rico, están dominadas y presididas por miembros del Partido Popular Democrático, partido de la oposición, partido creador del Estado Libre Asociado, mientras que el Partido Nuevo Progresista es el partido que impulsa la estadidad. Con esto quiero decirles que las cosas están altamente politizadas. Todo aquel que tenga dos dedos de frente puede comprender
el montón de dedos atados que tienen estas personas en el quehacer político y económico de Puerto Rico a diario. Mientras que en el Partido Nuevo Progresista los hay que gastan energía y saliva echándole la culpa al Estado Libre Asociado, a la colonia con Estados Unidos, de los problemas económicos que tenemos, de que no logramos avance. Se olvidan del montón de veces que ese partido desde el año 1968 ha estado en el poder. Y los problemas de la solvencia del gobierno de Puerto Rico no son única y exclusivamente del Partido Popular Democrático, a quien no estoy defendiendo, pero estoy hablando de la verdad plena, total y absoluta, como siempre digo. Desde el año 2006 para acá, ha habido administraciones PNPs y populares en el gobierno de Puerto Rico y en los municipios también. Estas personas han hecho gastos innecesarios. Todavía se hacen gastos innecesarios. Quiero dar un ejemplo. Muchas agencias del gobierno ocupan edificios por los que hay que pagar alquiler, es decir, una renta, mientras que hay una inmensa cantidad de edificios que pertenecen al Estado, como escuelas que están cerradas, que están en buen estado y que se pueden utilizar. Y el gobierno debería mover todas esas facilidades de esos edificios a estos otros que le pertenecen y dejar de estar pagando estos millones y millones y millones de dólares todos los años en alquiler. Pero eso es una cosa que no se hace. Es decir, estos gobiernos tienen una política económica de botarata de dinero. Botarata de dinero, aparte de las muchas otras cosas que ocurren, de arreglos, mociones, proyectos, fatulos, en los que se pierden millones y millones de dólares. Entonces, ante la necesidad que tienen de metálico, de efectivo para poder trabajar, se han puesto a hacer préstamos, a pedir a estos bonistas, prácticamente vendiendo al país. Y es un país en donde la economía está tan mal, los servicios esenciales andan mal, la vivencia, la convivencia anda mal, los sueldos, tanto en la empresa pública como en la privada, andan mal, y todo esto provoca que la gente, especialmente la juventud, que se encuentra en edad productiva, la juventud que se ha matado estudiando hasta nivel universitario muchas veces, se encuentra con que tiene que tener empleos en donde le pagan un mínimo de $7.25 la hora. Es un absurdo, es una falta de respeto. Entonces, ¿cuál es la salida que ellos encuentran? Irse del país, moverse a Estados Unidos, en donde pueden ganar más. Yo, que les habla, José Lara, me fui de Puerto Rico en 1987, precisamente por una economía muy mal puesta. En aquel entonces, después de terminar la universidad en el 82, me puse yo a trabajar de maestro y ganaba yo en aquel entonces $750 mensuales. $750 mensuales. Claro que las cosas estaban más baratas, la vida era más barata que como soy. Pero precisamente porque las cosas estaban tan mal, terminé yo yéndome de mi isla, alejándome de mi familia, a vivir en un país extranjero, en un país diferente, con un clima distinto, porque era yo maestro de inglés y vinieron a buscar a Puerto Rico desde la ciudad de Nueva York maestros bilingües que pudieran enseñar allá. El sueldo pues era mucho mejor. Y yo me fui. Estuve 30 años en Estados Unidos.
como ya he dicho otras veces. Me regresé a Puerto Rico en el 2017 porque mi señora madre estaba en las últimas. 2 años después de haber regresado ya a Puerto Rico, en el 2019, mi mamá falleció. Me he quedado aquí. ¿Por qué me volvería a ir a mi edad? Ya estoy jubilado, tengo 1 año de jubilado y sin embargo, como muchos otros jubilados, he tenido que regresar al trabajo, he tenido que regresar a la labor, porque las cosas económicamente en Puerto Rico están muy mal. Gracias a Dios que ante las amenazas de la jueza Laura Taylor Swain de que estaba en peligro el que desestimaran la ley de quiebra, la ley promesa, y entonces Puerto Rico ya no tuviera esa protección y se hubiera obligado a tener que pagar a los bonistas todo lo que se les debe, más penalidades, en los millones, porque hace 5 años que no se les pagaba nada, que si por el huracán, el terremoto, la pandemia. Ante esa situación, asustando a los políticos, tanto del PNP como del PPD, finalmente se tuvieron que reunir, tuvieron que hacer un lenguaje que le cayera bien a todo el mundo, y se sabe que el gobernador en persona habló con algunos legisladores de su partido que todavía estaban en contra y no sé qué promesas les hizo, pero los convenció de que votaran a favor. Y finalmente esto es lo que se hizo. Se logró un consenso, se aprobó ese proyecto de la Cámara de Representantes en el 2003, y una vez aprobado, el gobernador inmediatamente lo firmó en ley. Es decir, se cumplió con lo que había que hacer antes de que la sangre llegara al río, como dijo el economista Juan Lara. Una vez hecho esto, entonces se sometió lo que se tenía que someter. La jueza Barbara Hauser, que está puesta por la jueza Laura Taylor Swain a trabajar con este asunto aquí, dio el visto bueno. Gracias a Dios, la Junta de Supervisión Fiscal también quedó complacida con la decisión final. Claro, se le estaban pagando una inmensa cantidad de millones de dólares a los bonistas. Y entonces ahora estamos preparados para el día 8 de noviembre. Todo esto es en perspectiva, puesto que ya hoy estamos a 28 de noviembre, que yo les estoy dando todo este recuento de lo ocurrido. Juzguen ustedes. ¿Cómo es que ocurren estas cosas en Puerto Rico? ¿Cómo es que se puede decir que Puerto Rico no es una colonia, según dicen los populares, porque tiene una constitución propia, porque tiene un gobierno propio? Señores, si Puerto Rico no fuera una colonia, no tendría a Estados Unidos imponiendo sus leyes, imponiendo sus exigencias, imponiendo las cosas que impone sobre la isla de Puerto Rico. Seguimos con la ley de cabotaje y con muchas otras cosas más, de las que no podemos decidir los puertorriqueños, de las que no tenemos ningún tipo de representación en el Congreso, por las que no podemos votar, porque la bendita comisionada residente en Estados Unidos lo único que puede hacer es hablar, tiene voz, no tiene voto. Ellos la escuchan, los 50 estados la escuchan cortésmente, le dan las gracias cuando ella termina y no hay ninguna otra consecuencia, no pasa más nada. Por esto es que todos estos proyectos de estadidad, que ya son 4, que han presentado ellos, aparte de los plebiscitos que se han hecho a Puerto Rico, no han podido lograr la estadidad, porque es que no tienen consecuencia ninguna, no los avala el Congreso, no son vinculantes. Y esta situación continúa y continuará en Puerto Rico porque lo que se está es perdiendo el tiempo. Estados Unidos es el dueño de esta isla. Entonces, ¿qué decimos? Que los puertorriqueños no tenemos remedio que seguir en esta esclavitud, sometidos, explotados. No.
El pueblo de Puerto Rico necesita en primer lugar conocer la verdad, porque no la conoce. Demasiada gente en Puerto Rico está mal informada, mal educada, mal instruida, y por eso siguen creyendo todas estas mentiras de estos lacayos del gobierno yanqui aquí en Puerto Rico, que lo que hacen es vivir del cuento. Créanme cuando les digo que a los estadistas del Partido Nuevo Progresista no les interesa la estadidad, les interesa mantenerse en el poder. Puede llegar el año 2025, el año 2053, y todavía están prometiendo ellos una estadidad que nunca ha llegado, ni llegará. Somos muy diferentes en esta isla para que nos conviertan en un estado. Hay una inmensa cantidad de gente aquí por encima de algunos estados de Estados Unidos. No se nos puede dar tratamiento igualitario. Algunos estados están en contra de ello. Y mientras haya estados que están en contra de ello, la estadidad no es posible. Por eso causa risa cuando oye uno a estos legisladores o a estos políticos que dicen que quieren que se haga pues esta actividad o esta otra y proponen tal y tal cosa que obligue al gobierno de los Estados Unidos a darnos la estadidad. Por el amor de Dios, hágame usted el favor. Para ningún lado que vamos con eso, eso no funciona. Estoy hablando claramente de una vez y por todas. Yo, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España. Tenemos que informarnos y educarnos bien los puertorriqueños primero. Y una vez informados y educados, tenemos que trabajar en consenso. La estadidad o la reunificación de Puerto Rico con España no debe ser nunca una cosa de partido, una ideología de partido. Debe ser un consenso y movimiento de pueblo. Y para eso tenemos que estar educados. Es por eso que hacemos estos informativos y todos los otros vídeos que hacemos en Adelante Reunificacionistas. Es por eso. Quiero aclarar para algunos que andan haciendo comentarios por ahí, cuyo interés no es otro que despotricar a los líderes reunificacionistas que no están necesariamente de acuerdo con las cosas y las ideas que exponen ellos. José Lara no es reportero. José Lara es un comentarista, un analista de noticias. Y eso, señores, lo puede ser cualquiera. En Puerto Rico hay noticiarios en varios canales, hay periódicos por todas partes, hay comentaristas y periodistas en la radio. Y el hecho de que yo esté haciendo estos análisis no significa que yo estoy tratando de ser reportero, que nunca lo he sido ni lo seré. Soy filólogo y músico. Eso es lo que soy. Y soy una persona que cree en la reunificación de Puerto Rico con España de corazón. De corazón. Así es que no hagamos caso ni escuchemos a estas personas que creen que haciéndome daño a mí o haciéndole daño a la imagen de otros líderes reunificacionistas, están avanzando ellos, están haciendo adeptos ellos, están logrando que las gentes se les vayan detrás, porque lo único que están haciendo es daño al reunificacionismo. Dan a entender a todo el mundo que los reunificacionistas estamos divididos, que cada cual tira de la sábana para su lado. Los reunificacionistas nos estamos reunificando primero aquí en Puerto Rico para luego reunificarnos con España. Pero estas personas muy particulares, que tanto que critican, que si lo único que hacemos es hablar y hablar de historia, que si nos ponemos a dar noticias como si fuéramos reporteros, pero que no hacemos nada más, tampoco están haciendo nada ellos. Lamento tener que ser tan directo, pero ya es hora.
Ya es hora de que empecemos a poner los puntos sobre las íes. Respetemos a los demás si queremos que nos respeten a nosotros. Tenemos que unirnos los reunificacionistas para poder trabajar. No importa si hay multiplicidad de asociaciones, pero tenemos que trabajar juntos. No es atacando a los otros líderes del reunificacionismo como se adelanta la causa. El que está contigo no está en tu contra. El que contigo recoge no desparrama. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Y esto tenía que decirlo al final de nuestro informativo, porque de ahora en adelante vamos a llamar las cosas por su nombre y a decirlas como son. Gracias por escucharme, gracias por participar de estos vídeos. Seguiremos informando. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 28 de noviembre. Nos veremos el mes que viene, último mes del año. Dejen sus preguntas, son siempre bienvenidas en la parte de abajo de la página. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y por favor, no dejen de ir a la página de Adelante Reunificacionistas, en donde hay muchísima información, adelantereunificacionistas.com, para leer toda la información que tenemos allí, aprender y de allí sacar preguntas que después nos pueden hacer a nosotros en esa página o en estos informativos, y también para participar de la plataforma de Patreon como benefactores para ayudarnos a costear los gastos operacionales de esta asociación y estos vídeos que presentamos en las redes. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 28 de noviembre. Con esto terminamos este tema de el PAD y la economía de Puerto Rico. Nos veremos la semana y el mes que viene. Hasta entonces, que estén muy bien.